Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con el veterano de sistema híbrido, pero sobre todo en el segmento sub-crossover. Aquí le tenemos, ya hemos probado este modelo en sus últimas actualizaciones, nos queda probar la nueva actualización o la nueva motorización 100% eléctrica, pero aquí traemos al veterano, pero con el sistema híbrido enchufable, acabado Spirit con el paquete Skyview y la motorización 220, que ahora hablaremos de ello. Es el Toyota CHR. Como os he dicho, ya es un modelo muy conocido, pero nos gusta traerle para que siga siendo una buena alternativa y darles nuestras razones y las sombras de este modelo para una posible compra. Así que dentro intro y empezamos. Bueno amigos, ya estamos al volante de este Toyota CHR FEV híbrido enchufable, plug-in and hybrid, todas estas denominaciones según el idioma y por supuesto marketing puro y duro de cada marca, ¿no? Como quieran llamarlo, pero a ciencia pura y dura, un híbrido enchufable. Tenemos la motorización 220 que nos ofrece 223 caballos, una autonomía eléctrica homologada en el entorno de los 63-64 kilómetros, con una batería de iones de litio de unos 16 kilovatios hora. Esto os pondré por supuesto los datos, ¿no? De todas maneras vamos a dar un pequeño repaso, ya que es un modelo que tendréis varias pruebas de esta última generación, sobre todo de este modelo, y podéis ir visitándolas. Os invito para que veáis un poco, incluso si varío de opinión, ¿no? Que pocas veces ocurre, pero hombre, con el pasar del tiempo vamos viendo otros modelos, nos vamos también actualizando sobre todo a la actualidad y cómo está este modelo en estos momentos frente a sus rivales, y si en el mercado te puede ser una buena opción como coche nuevo. Hablo, si ya vamos por coches de ocasión, kilómetro cero, ya varía un poco por supuesto según la unidad y la matriculación que estás viendo. Estamos con una unidad con un color bitono muy bonito, también es el acabado Style con el pack Skyview, y tenemos incluso faros delanteros de LED con muy buena firma, una luz diurna muy bonita, un carenado principal en negro brillo, no hay ningún tipo de añadido como en los acabados GR Sport, que incluso nos dan allí un pequeño emblema para estar claros de que es el acabado GR Sport. Este es el acabado Style, que bueno, le da un toque también bastante premium a este modelo, aunque en líneas generales este modelo también llama muchísimo la atención por su estética, una estética que vemos en el lateral que tiene muchas formas angulosas, mucho corte, líneas de sombra, unos pasos de rueda marcados, estas llantas también específicas para el acabado Spirit muy bonitas, con buen perfil de goma para evitar estos típicos problemas de andar, ¿no?, por ciudad, no preocuparnos demasiado excesivamente. Sí que tiene muy buen detalle. En la parte del pilar C hacia la saga ya notamos esa caída muy característica de este CHR, al igual que el frontal por supuesto, pero la trasera es inconfundible. Que estamos ante un CHR donde vemos también un alerón discreto, pero que le da ese toque a la saga bastante deportiva. Una luneta que bueno, carece de limpia luneta, y esto bueno, a nivel de usabilidad y que esté lloviendo mucho, esta luneta puede estar un poco más sucia, y un limpia luneta no viniera mal si incluso estuviese escondido debajo del alerón, pero todo esto encarece porque son más sistemas que tienen que poner y encarece un poco más el producto, ¿no? Pero bueno, son detalles. Por supuesto, la parte de trasera vemos unos pilotos que van de lado a lado. En esta última generación Toyota ha integrado el nombre y el modelo, lo que es la marca y el modelo en
iluminación en la parte central junto con el logo, y por supuesto para la versión híbrida enchufable encontramos las letras FEB en el lateral izquierdo. Tenemos por supuesto en el pilar C en un lado lo que es la recarga o el repostaje de la gasolina 95, y en el lado opuesto tenemos lo que es la entrada para corriente alterna de la carga de esta batería. Pasando al interior, pues tenemos unas plazas traseras muy típicas de este diseño tan arriesgado como es del CHR, donde lo que es la parte de visibilidad por las lunetas es un poco más escasa y el espacio para las rodillas es un poco más justa. Este tipo de modelos, también como el Nissan Juke, son modelos que van con diseños más compactos, por supuesto, dentro de la categoría SUV, pero que además, al tener este diseño más futurista, bueno, pecan un poco en esta parte trasera. Pero si eres de las personas que poco usan estas plazas, pues te lo podrás permitir y no te dará ningún tipo de disgusto, porque así a muy bote pronto te da exactamente lo mismo. Vas a disfrutar en la parte delantera. Una de las partes negativas de este modelo, de esta versión, es su capacidad de maletero, que se ve reducida por el tamaño de la batería que va ubicada en el eje posterior, y esto nos reduce a unos 310 litros. Sin embargo, debajo del suelo tenemos un hueco aprovechado para, bueno, guardar lo que son los cables de carga. Tenemos carga doméstica y también cable normal para una carga un poco más rápida en sistema alterno. Por supuesto, a nivel de acabados tenemos buen diseño, buenos materiales, incluso tenemos un conector 230 aquí en el maletero que se selecciona pulsando un botón en el salpicadero delantero, ¿no? Le damos y ya se nos activa esta conexión y poder tener allí conectado todo lo que deseamos de 230. En la parte delantera pues tenemos este salpicadero muy bonito, bastante de nave espacial, con el cuadro de instrumentos digital, el nuevo sistema de Toyota que va implementado aquí con toda la parte de navegación, parte multimedia. También tenemos aquí el botón para lo que es el sonido, el pitido de las señales de tráfico, de los avisos del sistema ADAS, y bueno, está bastante bien integrado, por supuesto, con el sistema de app de Toyota para poder tener acceso a múltiples opciones del vehículo desde la distancia. Por supuesto, bueno, aquí en la parte intermedia tenemos estos botones y sistema de clima, Bisona, pero que va independiente del sistema multimedia, y eso es muy favorable al uso. Tenemos incluso para esta unidad calefacción en el volante, calefacción en los asientos delanteros, y también esta unidad trae el reglaje eléctrico del asiento del conductor, que esto permite también regular de manera más precisa el asiento. Por supuesto, tenemos perfiles aquí en la puerta para poder guardar nuestra memoria en el caso de que usemos varios de la familia el coche. Un volante con buen tamaño, no va achatado. Tenemos aquí botones físicos, no hay presencia de levas, y los intermitentes y limpias, uno en cada lado izquierdo, lado derecho, todo con buena usabilidad. Tenemos luces interior en LED que van por el lado de la puerta, que nos da esa sensación de continuidad del salpicadero hacia los laterales y le da más amplitud a nivel visual. Tenemos buena visibilidad por las ventanas. Tenemos aquí una ventanita tipo custodio en la puerta para ayudar al pilar a tener mayor visibilidad en cuanto a la conducción, y este paquete Skyview que nos da este techo panorámico que le da mucha iluminación al interior y le da un toque también más premium a este CHR. Y bueno, ya a nivel dinámico estamos con esta versión 220 que, bueno, nos da una marcha muy activa, un coche que tiene buena potencia. Obviamente con esta caja SVT de nueva generación el coche ha mejorado. Yo he sido uno de los quizás tantos y otros no tanto, porque realmente, no sé, para gustos colores, pero también muchos llevan sus opiniones bastante sesgadas, ¿no?
para mantener, no sé si contacto con la marca o lo que sea, pero yo en mis vídeos no me caso con ninguna marca, por supuesto, y aquí siempre he dicho que a mí particularmente las cajas automáticas SVT de Toyota no me agradaban a nivel dinámico, ya que daba una sensación de aceleración continua y a mí particularmente no me terminaba de gustar, pero también he de reconocer que poco a poco la marca ha ido mejorando en estas actualizaciones y aquí en el CHR, como en otros modelos que he ido probando últimamente de Toyota, noto una muy buena mejoría en ese sistema, que no me sigue terminando de gustar, y perdonar, porque yo soy más de esencia de caja de cambios, donde sienta esa caja de cambios al corte, ¿no? De que poder hacer el cambio y sentirlo, pero también he de reconocer que para nivel de confort esta caja de cambios es una auténtica delicia, ¿no? Pero esto son detalles subjetivos donde cada uno puede tener una opinión bastante diferente con respecto al modo y el uso del coche. Una motorización, como os he dicho, con esta batería nos da homologados unos 63 kilómetros de autonomía eléctrica, que al fin y al cabo nos está rondando los 55 y 58, dependiendo del uso que le estés dando, por supuesto, a nivel de autonomía y de consumo, mejor dicho. Entonces, dependiendo de ese uso que le estés dando al coche, pues te puede ser un poco más menos de esa autonomía eléctrica. También es cierto que con el depósito de gasolina 95, por supuesto, sí que nos da una autonomía muy cercana a los 650 kilómetros, más esa autonomía eléctrica, siendo híbrido enchufable, no hay mayor problema. Así que para este tamaño y este concepto de sub está muy logrado, eso me gusta. Un detalle que también me ha gustado y he querido también destacarlo en este vídeo para que no se me olvidara, porque a veces se nos pasa algunos detalles, el sistema de carga o de apertura de la zona de carga del coche, lo que es la compuerta. Si estás en zonas como es mi caso, ¿no? Que en mi garaje muchas veces tengo que tenerlo muy pegado a la pared para poder tener mejor acceso, ¿no? Mi garaje, y esta compuerta, si queda muy pegada a la pared, te limita, tienes que separar mucho el coche para que esa compuerta abra, no la dañes, por supuesto, y que el conector pueda entrar sin mayor problema. Pero gracias a este diseño de la zona del pilar C, bastante redondeada y muy profunda en cierta zona, hace que esta compuerta prácticamente abra y quede al ras de incluso muy dentro, ¿no? De lo que es el tamaño del espejo, por ejemplo. O sea que ese espacio que normalmente podremos guardar entre pared y el coche, tenemos espacio suficiente incluso para conectar la manguera de lo que es el conector de carga, ¿no? Y eso favorece muchísimo al uso. Es un detalle, pero que me gusta comentaros por si lo estáis valorando, pues vayáis viendo las partes también positivas como también las negativas. Parte negativa, pues tenemos esa parte que os he comentado del maletero, que bueno, no es su fuerte. 310 litros, incluso coches compactos más pequeños tienen incluso un poco más de maletero, pero esto es el precio a pagar por llevar la batería. ¿Me compraría o no, ya como veredicto final, este CHR en versión híbrida enchufable? Hemos tenido muchos comentarios en los diferentes vídeos que hemos probado el CHR y está dentro de los favoritos de vosotros al momento de consultar, ¿no? Vehículos de este tipo de sistema, ¿no? Sobre todo híbrido. Siendo Toyota una marca referente en el sistema híbrido a día de hoy, este CHR sigue siendo una muy buena alternativa para quien esté buscando un coche con estas características, ¿no? Y el híbrido enchufable te puede valer la pena, pero me parece a mí que el precio puede ser otro punto negativo. Estamos hablando muy cerca de los 40-38.000 euros. ¿Los vale o no? Aquí doy mi opinión. Yo creo que sí los vale. Es un coche muy bien equipado, muy bien rematado, con muy buena insonorización interior, buena calidad. Si estás buscando detalles premium, detalles de mucho lujo, yo quizás te recomendaría dar un pequeño salto, una pequeña visita a los concesionarios Lexus. Como sabéis, la marca Lexus es esa marca ya del grupo Toyota que tiene ese saltito de calidad, de lujo, y bueno, podrás tener ahí unas alternativas bastante interesantes y con ese salto quizás premium.
Pero si eso a ti te da exactamente igual, ya te digo yo que Toyota te va a sorprender en todo momento. Además, los paquetes que ofrece en el CHR, como este paquete Skyview, con todo así, cierre de portón eléctrico, apertura de las puertas, con el sistema de manos libres, todos estos sistemas que integran en estos paquetes, la verdad es que hace que el coche tenga una mayor calidad. Sin embargo, esto también encarece, por eso digo que esos 40.000 euros de media, que aquí os pondré las tablas de precios, te puede quizás, comparando con sus competidores, echar un poco hacia atrás, porque dices, bueno, me puedo conseguir X modelo de la competencia a menor precio. Donde le veo quizás su talón de Aquiles, si estás buscando un coche para la familia, para el hogar, por amor es el primer coche, este coche quizás es un problema. ¿Por qué? Primero, el maletero. En esta versión híbrida enchufable, si te puedes ir a la híbrida convencional, tienes un maletero con un poco más de capacidad, por ahí algo más resuelto. Pero las plazas traseras no son de las más cómodas para un uso intensivo, incluso con niños y todo. Son unas plazas bastante normalitas. Que dentro de la categoría hay modelos mucho más prácticos y mucho más eficientes en ese aspecto, pero a nivel estético, como es algo subjetivo también, eso sí, pero no te va a dar a lo mejor tanto resultado, porque si una cosa es cierta, el CHR entra por los ojos, es un coche muy llamativo, un coche muy tecnológico, muy actual, y que obviamente eso la gente le engancha, ¿no? Tener este tipo de diseños. A quien sí y a quien no. Hay quien le gusta más diseños de vanguardia, mucho más, bueno, continuistas, incluso más europeos, pero bueno, para gustos colores. Pero este CHR yo sinceramente lo sigo recomendando. Con esta nueva versión en el canal vamos a ir actualizando. Estamos ansiosos de probar el 100% eléctrico, que seguramente será otro modelo más a recomendar, seguro que sí. Así que nada, amigos, agradecemos a Toyota España la sesión de este CHR Plug-in Hybrid, híbrido enchufable 220h, y que nada, dejar a vosotros todo estas opciones, puntos fuertes, puntos débiles, y que dejéis aquí vuestros comentarios nuevamente, como emplazarles a visitar todas las pruebas del CHR o otras pruebas que tenemos disponibles en el canal, que están distribuidas por listas de reproducción durante las temporadas de cada año que vamos haciendo pruebas. Ahí tendremos este modelo, incluso de la anterior generación, que también puede ser válido si estás buscando un CHR de segunda mano y que te interesa también tener opinión de cuando era nuevo, que ahí hay que sumarle lo que es el desgaste, trato, pero bueno, ahí tendréis un poco ese punto de partida para entender un poco el modelo, si incluso solo lo has visto por la calle pero no has podido tener contacto directo con él. Así que nada, amigos, invitarles también a ver la prueba escrita en supermotor.online y todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.